Ahí nos vamos juntando. No, empezó el solete. Uy. No hay problema, no se escuchó nada. Ahí está. Vayan desactivando los micrófonos. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, sí. Se escucha bárbaro. Listo. Hay 701. Hay gente que está ingresando todavía. Ya casi estamos. Terminamos de admitir a todos. Listo, genial. Ahí empezamos entonces. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hacer la primera clase práctica que tenemos prevista para la materia. También va a estar con nosotros en la reunión el ingeniero Jorge Caloya, con quien tenemos la responsabilidad de la parte práctica también. Y la idea de la clase de hoy es que hagamos y que o sea, es una clase también introductoria, básicamente que tiene o sea, conocimiento, para que tengan conocimientos o para que refresquen los conocimientos de estática y de resistencia a materiales. ¿Por qué hacemos una clase entre comillas, de repaso de algo que se supone que deben dominar y que aprobaron hace poco? Bueno, la experiencia nos dice que estática y resistencia son dos materias que habitualmente suelen ser bastante duras, están muy compactadas y no llegan a tener en el tiempo de un cuatrimestre las dos materias juntas. Si tenemos en cuenta que estas dos materias hace muchos años, cada una era una materia anual, y ahora compactaron todo en una materia cuatrimestral, no es extraño que muchas veces las tengan agarradas con alfileres. Y el tema es que en nuestra materia usamos mucho estas dos o sea, las herramientas de la estática y de la resistencia. Así que ya voy a compartir la pantalla con ustedes mientras terminamos de admitir gente en el grupo. Listo. Espero que... Creo que ya estamos casi todos. Fantástico. Vamos a ir a... antes de ir a la presentación, les cuento que después más tarde les voy a subir a la página y vamos a subir al campus el material, pero básicamente a la página nuestra, y vamos a subirle un apunte de una introducción de resistencia, o sea, de estática y resistencia a materiales, que para mi gusto está fantástico y que lo escribió Jorge. Hace poquito lo escribió para ustedes, así que aprovechenlo. Está muy, muy bien hechito, y les va a ayudar bastante a la comprensión de este tema. Paralelamente, mañana o esta noche, no, mañana, sí, esta noche no lo jorobo. Mañana les voy a
a mandar por mail 4 ejercicios que hizo Jorge también, y les voy a pedir que los hagan, que los 4 ejercicios estos los hagan los equipos. Y cada responsable de equipo me manda una sola resolución de todos. Es más, no hace falta que me manden la resolución completa, con que me manden el resultado que les dio, para mí es suficiente. Es una forma de ir introduciéndolos y de que empecemos a precalentar motores para lo que viene para las semanas próximas. Vamos a ir ahora a la presentación. Sigue llegando gente. Buenísimo. Ahí estamos. Fantástico. Ahí estamos todos. Vamos a activar un puntero. Buenísimo. Ahí estamos. Bien. Bien. Entonces, tenemos básicamente 2 ciencias a estudiar. Una es estática y la otra resistencia a materiales. Nosotros ya dijimos que nos apoyamos mucho en estas dos materias. Vamos a empezar hablando de estática. La estática, la hipótesis de la cual partimos para analizar estructuras desde el punto de vista estático es que los cuerpos son rígidos, isótropos e indeformables. ¿Y de qué cuerpos estamos hablando? Nosotros vamos a estudiar y vamos a analizar elementos de máquinas. Estos elementos de máquinas están cargados, tienen fuerzas. Bien, entonces, en la estática lo que estoy suponiendo es, primero, que las fuerzas aplicadas, ¿sí?, son o bien estáticas o bien se aplican con una velocidad infinitamente lenta. Y la hipótesis acerca de los cuerpos es que suponemos que los cuerpos son rígidos, isótropos e indeformables. Lo que vamos a ver después, es que nosotros vamos a analizar, ¿sí?, cada cuerpo en función del sistema de cargas que tiene y de la geometría que tiene cada cuerpo, en función de las cargas que tiene y en función de la geometría de cada cuerpo. Un segundito, por favor. Entonces, en función de las cargas y de la geometría, ¿sí?, vamos a analizar los esfuerzos internos que tiene cada elemento o cada cuerpo, y en función de esas cargas y esos esfuerzos internos, vamos a analizar cuáles son las tensiones que actúan en cada sección. Vamos a hablar un poquito más de lo que son las cargas externas. Las cargas externas son todas las cargas de elementos que tengo sobre mi pieza que actúan por contacto directo. Los esfuerzos internos, ¿cómo hago para determinarlos? Esta es una buena cuestión. El tema de los esfuerzos internos, para determinarlos, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un corte imaginario en nuestra pieza, ¿sí?,
y vamos a ver cuál es la resultante de fuerzas que actúa sobre esa sección imaginaria que yo corté. En función de esa fuerza, ¿sí? Nosotros vamos a determinar que en esa sección, en ese punto, voy a tener una fuerza interna que va a ser representativa de todas las fuerzas que están a un lado o a otro lado de esa sección. Ahora, dentro de un ratito, vamos a ver esto cuando analicemos esfuerzos característicos. Y el otro tema que vamos a ver es el tema de las tensiones. ¿Qué son las tensiones? Bien, vamos a ver dentro de un ratito que las tensiones son básicamente las fuerzas o los esfuerzos internos por unidad de superficie. Bien, antes de seguir avanzando, ustedes deberían recordar de lo que vieron en cuatrimientos anteriores, que la estática tiene algunos principios básicos con los cuales podemos empezar a operar. Estos principios básicos son, el primer principio es el principio del paralelogramo, que es el principio que utilizamos, es el principio básico que utilizamos para componer fuerzas, ¿sí? Por una cuestión no solamente de comodidades, sino que en la práctica utilizamos mucho sistemas coplanares, sistemas en el plano. En los análisis que estamos haciendo en esta clase introductoria van a ser casi todos de superficies, o sea, de fuerzas ubicadas en el mismo plano. Entonces, principio del paralelogramo, ¿sí? O sea que el efecto de dos fuerzas aplicadas sobre un mismo punto produce el mismo efecto que una fuerza igual a la diagonal del paralelogramo definido por ambas concurrentes. El principio del paralelogramo es el famoso principio con el cual yo compongo fuerza y con el cual encontraba lo que entre comillas llamábamos la resultante de un sistema de dos fuerzas concurrentes. El segundo principio es el principio de dos fuerzas que están equilibradas. Si dos fuerzas están equilibradas son opuestas, es decir, están sobre la misma recta de acción y tienen igual intensidad de un módulo y son de sentido opuesto, entonces están equilibradas. El tercer principio es un principio que nosotros usamos bastante, que es el principio de que si yo a un sistema de fuerzas le agrego un sistema nulo, entonces el sistema no cambia. Parece una perogrullada, pero esto lo usamos muchísimo y se utiliza en muchas deducciones que vamos a usar en la materia. Básicamente lo que estoy diciendo acá, que si a algo le sumo 0, sigo teniendo ese algo. O sea, no tengo nada nuevo. Y el cuarto principio que usamos en estática es el principio de acción y reacción. El principio de acción y reacción, que también es conocido por la tercera ley de Newton, o sea, implica que toda acción sobre una misma recta de acción tiene por parte de un cuerpo sobre otro, tiene una reacción igual y contraria. Hablamos hace 2 segunditos de que estábamos comentando que íbamos a analizar el movimiento de nuestros cuerpos en el plano. Ahora bien, si yo tengo un cuerpo como este que tengo acá, ¿sí? Y está en el plano, ¿de cuántas formas se puede mover este cuerpo? O sea, puedo desplazarlo hacia la derecha según el eje X, puedo desplazarlo hacia arriba según el eje Y, o puedo rotarlo. Entonces, en definitiva, en un cuerpo, en un plano, tiene 3 formas distintas, ¿sí? O puedo reducir todo movimiento de un cuerpo en el plano a 3 formas distintas de hacerlo, con 2 desplazamientos con respecto a 2 ejes coordenados y con una rotación. Esas formas posibles de libertad de acción que tiene mi cuerpo en el plano
los voy a llamar grados de libertad. Y en el plano tenemos, tenemos 3 grados de libertad. Bien, entonces, si tenemos grado de libertad, y si mi cuerpo tiene grado de libertad, cuando yo tengo necesidad de usar ese cuerpo va a tener que estar vinculado a algo. Profe, hay gente que está esperando para entrar. Ahí entramos, ahí. Sofi, bienvenida. Ahí está. Fantástico. Entonces, si tenemos un cuerpo, yo ese cuerpo voy a necesitar que, si voy a querer tenerlo en una posición de equilibrio, voy a tener que restringir esos movimientos. ¿Cómo hago para restringir esos movimientos? Esos movimientos los restringimos con elementos físicos, ¿sí? Y geométricamente, o sea, lo que generan es que anulan 1, 2 o los 3 grados de libertad. El primer elemento que vamos a mostrarles, es el vínculo que se llama vínculo de primera especie, que restringe solamente 1 grado de libertad. Este vínculo, que es un vínculo móvil o vínculo de primera especie, ¿sí? Se representa, ¿sí? Por un triangulito con una base deslizante. En algunos libros un poco más viejos se les pone habitualmente, en los libros viejos le ponían unas rueditas acá abajo para simbolizar que se podía desplazar. Y este vínculo de primera especie lo que permite es que que esta barra que tengo acá, que es la barra que yo estoy considerando como mi elemento, tenga la posibilidad de desplazarse hacia los costados o que pueda rotar. El único movimiento que bloquea es el movimiento de la normal del vínculo. Por eso, cuando uno después calcula cuáles son las reacciones sobre este vínculo, todas las reacciones sobre este vínculo pueden actuar solamente sobre la normal. El segundo tipo de vínculo que vamos a ver es un vínculo que llamamos vínculo de segunda especie. Este vínculo de segunda especie restringe 2 movimientos posibles, que son los movimientos de desplazamiento, pero no restringe los movimientos de rotación. Y tenemos por último un vínculo que es un vínculo de tercera especie que restringe los tres grados de libertad, que es el empotramiento, ¿sí? Mediante el cual, con lo cual la reacción en el vínculo, por lo general, van a ser una fuerza en sentido horizontal, una en sentido vertical, y un momento que va a reaccionar contra el momento que se genera en el cuerpo. Cuando yo tengo un cuerpo al cual le restrinjo todos los grados de libertad y solamente los grados de libertad, es decir, no le restrinjo más grados de libertad de los que tiene, la vinculación se va a llamar isostática. Si al cuerpo le restrinjo más grados de libertad que los grados de libertad posibles, es decir, si yo pusiera una viga con por ejemplo, con un empotramiento y con un vínculo doble en el otro extremo,
Bueno, esa vinculación se llama hiperestática. Y si la vinculación tiene, o sea, que yo aplico sobre mi pieza, tiene menos grados de libertad, o sea, tengo menos cantidad de vínculos, o restrinjo menos grados de libertad que los 3 grados de libertad que tengo en el plano, entonces esa vinculación se va a llamar hipoestática, o sea, por debajo de la estaticidad. Nosotros en el curso vamos a hacer análisis solamente de sistemas isostáticos. Bien, hablamos recién de que teníamos un cuerpo que en este caso va a ser, lo representamos por esta viga, ¿sí? Y este cuerpo va a estar en principio, ¿sí?, sustentado por 2 vínculos, una de segunda especie y otro de primera especie. El de primera especie acá a la izquierda y el de segunda especie acá a la derecha. Cuando nosotros cargamos nuestra viga, ¿sí?, automáticamente lo que nos va a pasar es que esta fuerza, ¿sí?, se va a distribuir entre los 2 vínculos y me va a generar reacciones de vínculo. ¿Cómo hago para calcular estas reacciones de vínculo? Que es un problema que vamos a ver muy seguido a lo largo de toda la materia. Y bueno, tenemos varias formas de hacerlo. La más común es decir, planteamos ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Planteamos 2 ecuaciones de nulidad de fuerzas sobre ejes no paralelos y una ecuación de nulidad de momentos, respecto de un punto determinado. Por lo general, ponemos 2 ejes X e Y y decimos que la sumatoria de fuerza con respecto al eje X va a ser 0, que la sumatoria de fuerza con respecto al eje Y va a ser 0, y que la sumatoria de momentos con respecto a un punto cualquiera, que por lo general ese punto cualquiera, para hacer menos cuentas, vamos a usar uno de los puntos donde tenemos apoyados los vínculos, ¿sí? Es igual a 0. Es una forma. También se pueden hacer sumatorias de momentos con respecto a 2 puntos y sumatoria de fuerzas con respecto a un eje, iguales a 0, o hacer sumatorias de momentos con respecto a 3 puntos distintos iguales a 0. En estática y en la materia en general, vamos a usar muchos momentos de segundo orden, es decir, momentos de inercia. Vamos a usar básicamente los 2 primeros, que son el momento de inercia con respecto a un eje determinado, y vamos a usar el momento de inercia polar. El momento de inercia polar con respecto a un punto, y el momento de inercia con respecto a un eje, por ejemplo, el eje Y o el eje X. ¿Sí? Y una persona. Bien. Con respecto al eje Y y el eje X. El momento de inercia con respecto a 2 ejes, ¿sí?, se llama momento de inercia centrífugo. No tiene mucha aplicación en otro curso, pero bueno, matemáticamente se define de esta forma. Y muchas veces necesitamos, o nos interesa, conocer de una sección determinada cuál es el punto en el cual podemos considerar concentrada toda la masa de ese cuerpo. Ese punto lo llamamos baricentro. Que acá lo tenemos con las coordenadas X e Y, y que matemáticamente lo obtengo tomando momento, o sea, de todos los diferenciales de masa del cuerpo con respecto a este punto, y la condición matemática es que esa sumatoria de momentos da 0. Teniendo en base esta forma, esta definición de baricentro, se llega a que las coordenadas de baricentro se obtienen de esta forma. Por lo general, nosotros vamos a usar muchas secciones donde o las secciones de los baricentros las posiciones de baricentros están tabuladas, y por lo general los momentos de inercia también están tabulados.
Algunos de los más comunes son el del rectángulo y el del círculo. Vamos a ir para adelante. Bien, bien. Entonces, hoy cuando empezamos, una de las primeras cosas que dijimos, o una de las primeras cosas que hablamos, hablamos de los esfuerzos internos. Los esfuerzos internos. ¿Y para qué me va a servir, o para qué piensan ustedes que me puede llegar a servir? Perdón. Bien. ¿Para qué piensan ustedes que me puede llegar a servir conocer los esfuerzos internos o los esfuerzos característicos? Bien. Me va a interesar en algún momento saber cuáles son las secciones críticas de cada elemento que yo estoy dimensionando. Y en función de esa criticidad, o sea, me va a ayudar a dimensionar correctamente un elemento. Entonces, hay varios esfuerzos que se manifiestan de distintas formas. Un esfuerzo que me va a interesar calcular es uno que se llama esfuerzo de corte, y lo llamamos con la fuerza Q, que lo expresamos con la letra Q. Y en una sección cualquiera, por ejemplo, acá donde tengo aplicada esta fuerza FB vertical, ¿sí? Y no me va a interesar ahora esta FA, porque esta FA va a ser perpendicular a la sección. Voy a definir como esfuerzo de corte a la sumatoria de todas las fuerzas activas y reactivas a la izquierda de esta sección, todas las fuerzas activas y reactivas a la izquierda de esta sección que sean paralelas a la sección considerada. Que sean paralelas a la sección considerada. Entonces, si ustedes se fijan en este diagrama, van a ver que para todas las secciones a la izquierda de FB, ¿sí? La única fuerza que tengo, que es una fuerza reactiva, es la fuerza vertical de R1. Cuando yo digo esto, también puedo decir que esta definición de Q vale si yo dijera que el esfuerzo de corte en esta sección es igual a la sumatoria de todas las fuerzas activas y reactivas a la izquierda de la sección considerada, o las de la derecha cambiadas de signo. ¿Qué usar? Si los de la derecha o la de izquierda, esto en función de la cantidad de fuerza que tienen. Si ustedes a la izquierda tienen una fuerza y a la derecha de la sección tienen 7.524, evidentemente van a usar a la izquierda. Ahora, si es al revés, van a usar las de la derecha. Un tema de práctica de sentido común también. Ok. Evaluando esfuerzos que dependan solamente de fuerzas, vamos a tener también el esfuerzo, hasta que me salteo este diagramita que está acá abajo, vamos a tener también el diagrama de esfuerzos normales. El diagrama de esfuerzos normales. El diagrama de esfuerzos normales lo puedo definir como, o los esfuerzos normales lo puedo definir como la sumatoria de todas las fuerzas activas y reactivas, ¿sí? Normales a la sección a la izquierda de la sección considerada, o las de la derecha cambiado de signo, ¿sí? La única fuerza que tengo acá es FA, ¿sí? Que se termina compensando con la reacción R2H. Después vamos a definir momento flexor. Y de vuelta, la definición es muy parecida. El momento flexor en esta sección va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos, a la sumatoria de todos los momentos de todas las fuerzas activas y reactivas con respecto a esta sección a la izquierda de la sección considerada, o las de la derecha cambiado de signo. Y con el momento torsor, ¿sí? Que no se ve fácilmente acá, pero que bueno, lo van a ver después, más adelante, también la definición es muy parecida. Y vamos a ir
cerrando un poco el tema de estática y vamos a hablar un poco de las tensiones. Las tensiones, ¿cómo se manifiestan? ¿Qué son las tensiones? Supongamos que tenemos este cuerpo cargado con una determinada cantidad de fuerzas y hago una sección imaginaria acá. Y separo este cuerpo, lo separo en dos. Y lo llevo acá. El pedacito de derecho con el cual corté el cuerpo lo llevo acá a la derecha. Fantástico. Entonces, yo veo que tengo una determinada cantidad de fuerzas, P1, P2, PI. N fuerzas tengo acá a la derecha. Entonces, para que este cuerpo esté en equilibrio, voy a determinar que va a hacer falta colocar una fuerza delta F, que va a actuar sobre un elemento de superficie. En el límite, esta fuerza sobre esta área, lo que me está generando es una fuerza por unidad de superficie que voy a denominar tensión, que es la tensión que está actuando en esta cara de la superficie. Si nosotros nos fijamos, si ampliamos el delta S, ¿sí? Vamos a ver que este delta F sobre delta S me da un vector, me da una tensión, un vector que se llama tensión, que es la fuerza por unidad de superficie que actúa sobre toda esta sección. Ahora bien, esta tensión ρ que yo tengo, en general nunca la uso de esta forma. ¿Por qué? Pues siempre me va a gustar o voy a querer tener las tensiones referidas a determinados planos en particular donde me es más fácil medirlas. Entonces, voy a descomponer la tensión ρ en dos componentes. Una componente Z que va a ser normal a la superficie, y a esa tensión le voy a llamar, la componente de ρ sobre el eje Z, le voy a llamar sigma, y la voy a llamar tensión normal, que va a ser la tensión normal actuante. Y voy a tener, además, dos tensiones tangenciales, una sobre el eje Y y otra sobre el eje Z, ¿sí? Que la voy a llamar tau ZI y tau ZX. Estas tensiones tangenciales, ¿sí? Como el nombre lo dice, son paralelas a la sección. Entonces, voy a tener una tensión normal y dos tensiones tangenciales. Bien. Terminamos el muy breve y somero repaso de estática. Ahora bien, alguien me puede llegar a preguntar, o me puede decir, Carlos, escúchame una cosa. Cuando empezaste la clase dijiste que la hipótesis de la estática era que los cuerpos son rígidos, isótropos e indeformables. Rígidos, isótropos e indeformables. Ahora bien, en la práctica no existen cuerpos que sean rígidos, isótropos e indeformables. Entonces, ¿para qué me sirve todo lo que estamos viendo? Bien, la respuesta a esa pregunta es que, en realidad, cuando yo analizo un cuerpo y analizo un estado de cargas, me interesa a priori saber, independientemente del material con que está hecho, me va a interesar saber cuál es el sistema, cuáles son los esfuerzos internos que tiene. ¿Cuáles son los esfuerzos internos que tiene? Lo que vamos a ver ahora dentro de un ratito, que es el tema de resistencia a materiales, vamos a usar esos datos que me da la estática para decir, che, en mi cuerpo, por ejemplo, la biela de
de un Audi A4, ¿sí? Que es un auto que tiene una velocidad final de 226 km por hora, por ejemplo. Entonces, che, esta biela tiene estos esfuerzos. No me interesa si la biela es de madera, de aluminio, o de acero o de titanio. No me interesa. Digo, quiero saber qué fuerzas actúan sobre esa biela. Fantástico. Eso lo calculo con la estática. Ahora después, en función del material, se va a deformar más o menos. Y eso es lo que vamos a ver cuando veamos nuestro repaso de resistencia de materiales. Y vamos a empezarlo ya. Bien. Resistencia de materiales. ¿Cuáles son las hipótesis? Las hipótesis son que los materiales son homogéneos e isótropos. Esta hipótesis me sirve como para poder hacer en forma más o menos lineal todas las distribuciones de fuerzas. Y que las secciones en los desplazamientos se mantienen planas y paralelas. Obviamente, la resistencia de materiales, especialmente la técnica moderna, no es abarcativo del 100% de los fenómenos que se producen en la ingeniería, pero es representativa y nos sirve para estudiar una gran cantidad de ellos. De hecho, la mayoría de los fenómenos que estudiamos en ingeniería los explicamos con resistencia de materiales. Así que funciona bastante bien y con límites de error muy, muy razonables. Entonces, analizando nuestra resistencia de materiales, vamos a hacer cosas parecidas a lo que hicimos con estática. Vamos a ver las cargas externas, los esfuerzos internos, las tensiones, pero a diferencia de lo que pasa con estática, ahora vamos a ver también y vamos a analizar cuáles son las deformaciones. ¿Y cuál va a ser el criterio que usemos para verificar o para dimensionar? Y ahora vamos a ver qué quiere decir cada cosa. ¿Cuál es el criterio? Entonces, nosotros dijimos que para dimensionar vamos a buscar una sección crítica y vamos a decir, sí, a ver qué pasa con esto. ¿Qué fuerzas, qué esfuerzos internos por unidad de superficie tengo? Es decir, ¿qué tensiones internas tengo? ¿Sí? Entonces, eso que estoy diciendo, cuáles son las tensiones internas que tengo, es la magnitud interna del trabajo. Fantástico. Y voy a decir, ¿y cuál es el límite de admisibilidad? Es decir, ¿cuánto resiste mi elemento? Entonces, voy a generar un coeficiente que lo voy a llamar CS, que como muchos se están imaginando, quiere decir coeficiente de seguridad, y ese coeficiente de seguridad va a estar dado por ese coeficiente de